puede explicar por una rotación a lo largo del eje, en este caso sería una rotación en sentido horario, y este tramo, por ejemplo, se puede generar por una rotación antihorario. Entonces, cuando dos bandas Kink se unen, generan un pliegue, ¿no? Un pliegue que tiene características angulares y que generalmente puede ser como un pliegue Chevron, pero tiene, los flancos son angulares. Entonces, donde se unen las dos bandas, las dos bandas Kink, tenemos un eje Kink de unión, que en este caso es J. Si ese eje se encuentra en la superficie de estratificación, por ejemplo, esta es la superficie de estratificación, se encuentra paralela a la superficie de estratificación, entonces se genera un pliegue cilíndrico. Y entonces, si esa unión no se encuentra en el plano de estratificación, se encuentra o se genera un pliegue no cilíndrico. Entonces, los pliegues que reúnen estas características, entonces le dicen pliegues Kink, pliegues Chevron y todo. Entonces, existe un método que permite reconstruir este tipo de pliegues y usando esa característica, ¿no?, geométrica que los distingue. Y este método, generalmente, como el anterior, como el método de Fuchs, se caracteriza porque es para pliegues paralelos, es decir, que conservan los espesores. Y para que se dé esa condición, los planos axiales Kink tienen que ser bisectriz del ángulo formado entre dos dominios. Este que está acá, ese dominio. Entonces, y ahí ustedes ven cómo se genera un pliegue. Y cuando, por ejemplo, dos planos Kink se unen, ¿no?, en la unión de planos Kink, un dominio de buzamiento desaparece, en este caso el horizontal, o no es que desaparezca, sino que deja de funcionar en el método, y a partir de ese dominio, a partir de ese punto de unión, los dominios estos juxtapuestos que están a la izquierda, es decir, donde voy moviendo el cursor, y de la derecha, en el de la izquierda y de la derecha, esos pasan a formar parte del nuevo pliegue, ¿no? A partir de ese puntito, finalmente tenemos el nuevo pliegue. Entonces, el método Kink, generalmente, entonces, como habíamos comentado, sirve para pliegues que conservan el espesor, ¿no?, a lo largo de toda la superficie plegada. Y el ángulo que forma un flanco, por ejemplo, con la superficie axial o el plano Kink, generalmente ese se llama ángulo axial, ¿no? Y eso, cuando se conservan los espesores, entonces los ángulos esos axiales, o el valor ese del ángulo axial, es igual, ¿no?, de un flanco y del otro. Entonces, esa es la condición para que el pliegue se forme. Pero a veces los pliegues en el campo no conservan los espesores. Entonces, el método Kink se sigue aplicando si no se conservan los espesores. Pero ya la relación entre los ángulos, el valor angular de un flanco con respecto al otro, ya no son los mismos. Entonces, hay una fórmula matemática que no es difícil, y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un pliegue Kink que conserva los espesores, lo único que tenemos que hacer es tomar muchas mediciones de buzamiento y en el campo. Entonces, esa condición se sigue manteniendo si los espesores cambian, pero además, cuando cambian los ángulos, se necesita tener datos de los espesores, por ejemplo, el espesor en este flanco y el espesor en el otro. Y se establece una relación matemática, dice que hace el seno de este ángulo sobre
es una relación, ¿no?, de igualdad, el seno de este ángulo sobre el seno de este otro, que ya no sería signo 1, estos ya son distintos. Entonces, es igual al espesor 1 sobre el espesor 2. Y de esa manera uno puede hacer que es esto, que tenemos los ángulos distintos, entonces acá ya los ángulos no son iguales, los espesores son distintos, pero el método sigue funcionando bien, nada más se hace un poco más complejo. Nosotros en el práctico no vamos a ver ese tipo de cosas. Y por ejemplo, creo que es el trabajo práctico, ¿no? Entonces, cuando uno quiere usar este método, lo primero que hay que hacer es establecer en el mapa o en una sección transversal los dominios de cruzamiento. Y los dominios, ¿qué se entiende por dominio de cruzamiento? En los mapas, por ejemplo, eso vendría a ser una banda, una superficie en la cual los cruzamientos se mantienen aproximadamente constantes. Primero tengo que establecer el dominio. Eso es lo primero que hay que hacer, los dominios de cruzamiento. Acá hay pocos valores, bueno, que están establecidos los dominios de cruzamiento para hacer este ejercicio. Pero si no, nosotros teníamos un conjunto de mediciones de cruzamiento y entonces tenemos que establecer esos dominios. Y los dominios, ¿qué característica tienen? La característica es que tienen los cruzamientos aproximadamente constantes. Se permite una cierta variación de 5 o 10 grados. Por ejemplo, un dominio puede estar formado por un montón de datos, por numerosos datos, que supongamos que oscilen entre 25 y 35. Entonces puedo tener en ese dominio, el cruzamiento tiene que estar comprendido entre esos dos valores extremos. Entonces, y después yo a ese dominio le voy a asignar un valor de cruzamiento promedio. Por ejemplo, puede decir que es 30. Y eso me va a permitir a mí aplicarlo en todo el método, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos un ejercicio, ¿no? Creo que está. Espera un segundito. Entonces, nosotros acá tenemos un dominio, tenemos 3 dominios de cruzamiento, ¿no? En el segmento 1 corresponde a un dominio de cruzamiento acá en A. El segmento 2 corresponde a un dominio de cruzamiento en B. Y segmento 3 corresponde, donde está el punto C, corresponde a ese lugar. Y acá tenemos una charnela, por ejemplo. Entonces, por este lugar va a pasar de la traza axial, esa de los planos King. Y fíjense, en profundidad también se mantienen acá los valores, ¿ven? No solamente se mantienen en superficie, sino que en profundidad. O sea que este valor de 2, que se encuentra ubicado en A, también se encuentra en la perforación. Todo esto son paralelos. Entonces, yo necesito saber, para aplicar el método King, cuál es la orientación de esta superficie, de esta traza acá al plano King. Entonces, en este punto, lo puedo hacer afuera, pero en este punto, por ejemplo, traslado el valor del 3 lo voy a colocar en este punto, pero hacia abajo, ¿no? Y el valor del punto 2 lo voy a colocar en esta posición hacia acá. Entonces, acá se me va a formar un ángulo. Y ese ángulo, si se conservan los espesores, ese ángulo tiene que ser bisectriz del ángulo ese formado por los dominios 2 y 3. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, colocado ese valor angular. Siempre, por ejemplo, bueno, en los próximos lo voy a tratar de explicar. Cuando uno tiene una estructura anticlinal, los dominios que van hacia la derecha del pliegue
siempre el valor del dominio 2 se coloca desde este punto hacia la izquierda, y este va para abajo de la Tierra. Y este se coloca de ese punto hacia acá, y este va para abajo de la Tierra. Entonces, y cuando nosotros tenemos establecido ese valor angular, ¿no? Que acá, entonces, que sería este, entonces, si el pliegue es paralelo, ese valor angular se mantiene. Y si nosotros trabajamos mal con la ubicación de la bisectriz esta, ¿no? De la traza kink, ¿no? Del plano kink. El plano kink es bisectriz de este ángulo. O sea que este ángulo es igual que este, para que se mantenga el espesor. Eso es una característica. Como les decía, nosotros no vamos a hacer del pliegue eso que varía el espesor. Y de esa manera nosotros, los planos que son, el valor angular del 3 se encuentra a la derecha de esta traza axial, ¿no? Kink se encuentran a la derecha, y los valores de 2 funcionan desde este punto hacia la izquierda. Entonces, y después nosotros tendríamos que buscar la nueva bisectriz esta que se encuentra acá no está ubicada. Yo lo que voy a hacer es, con esto, voy a colocar en algún lugar, de esta parte, tengo que colocar en dónde va a estar la bisectriz. Yo tengo que saber en dónde se encuentra este cambio, ¿no? Y entonces paso una paralela a uno por un punto, o la extiendo, por ejemplo, a una paralela, y hago que se encuentren con esta, entonces ahí ya puedo trazar el ángulo. Lamentablemente, un ejercicio que yo no me pegaba acá. Entonces, cuando dos trazas axiales kink se encuentran, el dominio de gusamiento que se encuentra comprendido entre las dos trazas axiales, ese dominio deja de funcionar. A partir de este punto deja de funcionar. Y entonces, estos dominios que se justaponen en este punto, entonces pasan a conformar el nuevo dominio. Trazo una paralela de esto en esta posición, y una a este dominio, y ahí tendría nuevamente una nueva traza axial que me permite seguir construyendo el perfil. Entonces, ¿qué me hizo esto? Si volvemos acá, que siempre surgen problemas, no saben cómo colocar la superficie axial, el método este es bien parecido al método de Bux, ¿no? Y estuve leyendo hace mucho, y por ejemplo, cuando uno traza las perpendiculares, cuando hace el método de Bux, traza una perpendicular a este valor de gusamiento, y a este valor de gusamiento, ¿no? Trazo una perpendicular hacia este valor de gusamiento para este lado, y una perpendicular a esta, se me van a cortar aproximadamente en este puntito, por acá, ¿no? Y cuando yo hago las trazas de los planos kink, acá en el plano perfil, esa traza axial se me va a cortar también en el mismo puntito, se me va a cortar acá, en esa posición. Y la traza axial entre este dominio y cuando haga también se me va a cortar en ese puntito. Yo tengo la perpendicular a esta, viene así hacia abajo. Paso la perpendicular de esta y se me cortan acá. Entonces esta traza axial se me va a cortar acá. Y esta se me va a cortar donde corta este y este. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Cuando ustedes no sepan en qué posición están las bisectrices, uno puede hacer para ubicarlas lo que hace el método de Bux. Entonces, pone el valor de un dominio, le traza la perpendicular, pone el valor del otro dominio, donde se encuentran,
esos dominios por ahí va a pasar la bisectriz de estos dos dominios, por ese puntito. Y entre estos dos dominios, la bisectriz también va a pasar por ese puntito. ¿Ven? Acá, si yo tiro la perpendicular a este dominio, ¿no? Y a este que está acá, ¿sí? Nada más que este lo está trazando ahí, ¿no? Esa perpendicular va a venir ahí. Y esta otra perpendicular de acá va a venir aproximadamente ahí. Acá no coinciden aparentemente, pero tendría que encontrarse en este lugar. Entonces, las bisectrices tienen la particularidad que siempre se unen en esos puntos de curvatura que hacíamos en el método de Buch. Acá. En este ejemplo, por ejemplo, pensé que yo había pensado originariamente que este estaba primero. Entonces, acá nosotros tenemos una sección transversal que tiene esas características, que cumple con ese método Kink. O sea, que acá los dominios, hay dominios de cruzamiento. Entonces, los dominios de cruzamiento generalmente tienen un límite. Entonces, entre el dominio de cruzamiento 1 y el dominio de cruzamiento 2, en alguna parte hay un límite. Entonces, en este ejercicio, el dominio de cruzamiento 1 dice que vale para el contacto este, que es B, esto es una arenisca, vale para este contacto, y parece que es el contacto entre la base de la arenisca y el techo de una lutita. Y el contacto de cruzamiento, el dominio de cruzamiento de 2 vale para este contacto, para X, que es la base de la lutita con el techo de la caliza. Y el dominio de cruzamiento 3 vale para el techo de la caliza en este lugar y para el valor Z. Y fíjense en lo que yo les decía recién, ¿no? Ustedes me pueden decir, no sé a dónde voy a poner acá la charnel en esta posición, pero si yo aplicase el método de Buch, por ejemplo, trazo una perpendicular a este y una perpendicular a este, se me van a cortar por acá. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces la perpendicular a 2 y la perpendicular a 3 se me van a cortar por este lugar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer este pliegue también con el método de Buch, pero si yo hago el pliegue con el método de Buch, estoy perdiendo una propiedad importante de estos pliegues que tienen los limpos planos y paralelos, así que forman generalmente en las secciones estas transversales, forman segmentos rectos y paralelos. Entonces, pierdo esa condición. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, nosotros podemos trazar, por ejemplo, la paralela a esta del dominio 3 pasamos por este contacto. Esa es otra ventaja de este método, que permite trabajar solamente con los contactos. Entonces, es rápido y algunos dicen que es mejor que el método de Buch, y como que hay fanáticos que a algunos les gusta este método, pero dice que este método es rápido y produce secciones así casi que se ajustan a la forma. Y después nosotros, si se trata de un pliegue de curvatura continua, así como el método de Buch, lo podemos redondear, porque ellos dicen que los pliegues que son como el método de Buch se los puede dividir en la cantidad de segmentos en los cuales los estratos se conforman como conservando el valor de buzamiento, serían segmentos planos. Entonces, que este método también resuelve rápidamente el método de Buch. Entonces yo voy a trazar por este lugar una paralela al dominio de buzamiento 3 por este contacto y lo voy a extender, ¿no? Una paralela. Y por el punto X voy a trazar una paralela al dominio de buzamiento 2, la voy a extender así. Y entonces yo tengo dibujado acá, voy a tener dibujado un ángulo. Y a ese ángulo lo voy a dividir en dos, porque yo voy a estar, tengo que hacer
cuando hago este método, igual que el método de Bookes, estoy diciendo que estos pliegues son paralelos. Cuando nosotros decíamos que los pliegues eran paralelos, estaba la suposición de que se conservaban los espesores. Entonces, y por lo tanto, en este método, para que se conserven los espesores, la traza axial King, ¿no? que se encuentra en esta posición, tiene que ser bisectriz de ese ángulo. Entonces, y después también, por ejemplo, simultáneamente podría trazar una paralela dominio 3 que pase por el punto que está por este contacto y la voy llevando hasta algún lugar que no sé bien. Entonces, ¿qué pasó? Entonces acá tenemos una arenisca, acá una lutita, una caliza y de nuevo la lutita y la arenisca. Entonces, voy a tratar de... El dominio este 3 va para contacto entre la base de la lutita y el techo de la caliza. Entonces, y el contacto en Z también es el mismo. Entonces, lo que hago es trazar una perpendicular, ¿no? No una perpendicular, una paralela. Esperen un segundito. Trazo una paralela al contacto este que está paralela al valor de cruzamiento del dominio de cruzamiento acá en 3. Entonces, así, en esta posición. Ahí. Y un valor al dominio de cruzamiento, el valor del cruzamiento en 2 es equivalente, pasa por el contacto entre el techo de la caliza y la lutita, entonces trazo una paralela a ese valor que pase por el punto X, ¿no? Y ahí en esta posición tengo conformado ese ángulo que le estaba diciendo hace rato. Entonces, a ese ángulo que está dibujado acá, entonces voy a colocar el transportador en el centro del transportador acá, el 0 en alguna posición, y lo voy a dividir en 2, y entonces una vuelta que lo dividan en 2, puedo posicionar la bisectriz. Entonces, esto tiene aproximadamente, no sé bien, 140 parece, no alcanzo a ver bien, pero así colocando esto de esta manera. Entonces tiene 140, acá estaría en 70, lo voy a poner en rojo, entonces en 70 en esta posición, ¿no? Y salgo así, lo coloco ahí. Pero a esto lo voy a extender un poco más hasta por encima de la superficie terrestre, ¿no? Lo voy a llevar desde acá. Ahí. Entonces, la vuelta que tengo esa sería una bisectriz. Y podría yo llevar también ahora hasta la bisectriz el valor de llevar el contacto entre Z, entre la lutita y la arenisca, y colocarla ahí en la posición ahí.
salgo de este lugar, paso una paralela y voy hasta esa posición y lo extiendo hacia abajo. Ahí. Entonces, el valor del contacto en W es paralelo, bueno, hasta esta posición. Entonces, el valor de este dominio lo voy a crear paralelo a esa recta que tracé que pasa por X y la voy a extender un poquito hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan? No, acá hice mal algo, porque que ese valor tendría que haber salido así de esta posición. Algo hice mal acá, ¿no? Tendría que haber salido. A ver dónde está la luchita. Sí. Este valor baja con este. Con el dominio de usamiento en 2. Acá, así. Que estaba colocando mal la regla. La escuadra. Baja con el valor del dominio de usamiento 2, así. Y baja. Voy a trazar hasta. No sé bien hasta dónde, ¿no? Después voy a borrar. Entonces. Y por el valor, por W, ahí predomina el valor del usamiento que está en 1, entonces voy a trazar ese valor y sale aproximadamente de acá, pasa por ahí, y me voy a extender de todo lo que no pueda hasta ahí. Entonces, una vuelta que tengo eso, vuelvo a tener una nueva bisectriz que la voy a marcar ahí. Esa tiene aproximadamente 140 de nuevo. No sé, estaba en 140. Entonces, a partir de este puntito, voy a trazar la bisectriz nueva, y viene y pasa por esta posición. Y después acá lo voy a extender un poquito hacia arriba, ¿no? Así. No está bien puesta. Sí, por aquí no la puedo ver. Ahí. Bueno. Y entonces, ahora voy a borrar esto un segundito, que esto no va así ahora, ¿no? No voy a borrar más allá porque voy a borrar la letra B, no quiero borrar la letra B. Entonces esto también voy a borrar. ¿Sí? Y a partir de acá del punto B voy a trazar una paralela, ¿no? de esta posición. Y desde ahí. Ahí. Y después voy a trazar una paralela a este otro. Lamentablemente eso no lo voy a poder dibujar porque se me acaba la pantalla de la computadora. Y a este lo voy a llevar desde esta posición. Se tiende hasta acá. Así. Y después lo puedo llevar de esta manera. Donde lo voy a hacer un poquito más abajo. Entonces voy así,
hasta esta posición, a esa bisectriz, y después bajo con este valor angular hacia el otro lugar, ¿no? Para que si ese era el techo del estrato de arenisca, este me va a venir desde esta posición hacia ahí y terminaría acá, por ejemplo, ¿no? Y a partir de este puntito que se unen, ¿no? Decíamos que se pierde, a partir de este puntito es cuando se intersectan dos trazas axiales, kink, el dominio este del medio se pierde, este dominio que está acá, donde está el valor de 2, se pierde ese dominio, continúan a partir de ese puntito los dominios de buzamiento, ¿no? Acá, ¿no? Ahí. No espero que me salga bien. A partir de ese lugar continúa el valor acá, continúa una paralela al dominio 1 y una paralela al dominio 3. El dominio 3 viene... No fue difícil para mí hacer esto porque no le pidan. Y ahí quedaría el pliegue, ¿ven? Y acá, con este ángulo que está en esta posición, tendría que trazar una nueva bisectriz, ¿no? Que lo voy a colocar a ojo nomás porque no puedo trabajar con mi escuadra. Entonces, a partir de ese lugar se forma una nueva bisectriz que me permite continuar dibujando hacia abajo. Acá. Así. Ahí está el ángulo aproximadamente igual, ¿no? Ahí. Si ahora voy a hacer con verde una cosa que para que vean que si esto se... Cuando uno tira una perpendicular al... No puedo trazarla. No puedo trazar. Cuando uno tiene unas perpendiculares a los datos de buzamiento, si esto está relativamente bien hecho, se tendrían que cortar, que no sé si con este dato es que yo lo tengo que trazar. Bueno, pero las perpendiculares, cuando hago con el método de Books, trazo una perpendicular a esta, una perpendicular a esta, eso también tendrían que cortarse. Dice el libro que leí, se tienen que cortar en este puntito también. Entonces estás una perpendicular a esta que venga acá, una perpendicular a esta se me corta. Esta posición, sí, aproximadamente. Pero acá no me sale, no sé qué me pasa cuando no me salen con bien perpendicular. Algunas cosas me tengo que haber hecho mal. Pero bueno, eso es. ¿Entienden o no? Sí, profe. Una cosita más. Siempre cuando... Esta es una antiforma. Cuando, para encontrar las bisectrices, un método bien sencillo, ¿no? Cuando lo puedo hacer acá arriba o en algún lugar, yo tengo que saber la orientación de esa bisectriz. Entonces, cuando yo tengo un dato así como este, ¿no? Lo que hago es, este dato me va a quedar de la superficie de la Tierra para abajo, ¿no? Este dato que está acá. Entonces lo voy a extender así, bien así. Lo voy a poner en verde y lo llevo para acá, así. Lo coloco en esa posición. Lo hago tan largo como yo quiera. Entonces, y después voy a llevar a esa posición el dato que está en 2, ¿no? Lo voy a llevar a esa posición. Lo voy a colocar en esa, ahí, una paralela, ¿no?
ahí. Y eso me permite también hacer la bisectriz. O sea, de la parte izquierda del, ¿ven? Entonces, acá yo digo, este ángulo tiene que ser igual que este que está en rojo. Y cuando hago a la derecha de donde están en el flanco izquierdo de la anticlinal, a este puntito lo voy a dejar así hacia abajo, ¿no? Pero no tengo otro, no tengo otro, no tengo otro lamentablemente. Bueno, pero en otro ejercicio se lo puedo mostrar. Y entonces, si hubiera otros datos, siempre acá, el dato que estaba acá, lo coloco en esta posición y me voy hacia arriba. Cuando estoy en el flanco derecho, a este dato lo dejo abajo y al dato que tengo a mi izquierda lo llevo para arriba. Entonces ahí voy sacando la posición de las bisectrices. Vamos a ver los ejercicios. Hace rato me pasó que me hizo alguna travesura de afuera y ahora entré como lo hago habitualmente, pero hace rato no me pasó algo curioso, que no sé qué es. A mí se me perdieron muchas. No sé cuáles son por ejemplo, este que está acá, ¿no? Lo copiamos y lo vamos al. Dejo de compartir, ¿no? Y ahora voy a compartir esto y entonces sacamos este dibujo, sacamos una foto de esto, ¿no? Bueno, capturado la pantalla. Profe, yo tengo una duda con ese Sí, punto. ¿La sí. línea verde quedaría así o tendría que hacer No, otra? no. Es que, con la línea verde, Sí, después con la la tenés que verde. borrar. Porque la Ah, o línea sea que no es verde, necesaria ponerla nomás. no, la línea verde, para que con la línea verde esta, así cuando lo pones, vas a saber la ubicación, cómo se orienta esta traza axial del plano kink. Ah, ¿Ves? listo, listo. Cuando Gracias, profe. bien, Sí. si lo voy a hacer con rojo, y si está bien hecho, ¿no? Eso, cuando haga la bisectriz, ¿no? Esta me va a tener tener que ser paralela a la que yo hice hace rato. Así. Y entonces, ¿qué hago? Después a esta, ¿no? La traslado, la muevo a la línea y podría haber, no sé si se puede mover la línea. La llevo y la coloco encima de esta, en la posición que le corresponde. Quizás en este ejercicio pueda hacer algo de eso. Veamos ahora. Este es un ejercicio lindo el que viene. Pero cuando tengan duda, hagan eso así, como que apliquen el método de Books, ¿no? Y entonces, ustedes van a poder de ese modo, no sé qué, soy desprolijo. Y por ejemplo, las letras que están acá, por ejemplo, en este ejercicio, T, O, J, ST, todo eso, cuando los nombres se repiten son las mismas unidades. Quizás esto sea silúrico, esto ordovícico, esto silúrico, bueno.
Y entonces, y acá yo le decía que una de las cosas que uno hace en el campo, en una sección transversal, establece los dominios de usamiento. Entonces, las letras H es donde se acaba un dominio de usamiento, que viene a ser charnela, esto significa en inglés charnela. Y por acá pasa la transaxial. Yo sé en qué posición está mi transaxial acá. Entonces, pero acá cambia el valor de usamiento de este dominio que está a la izquierda, de este dominio que está a la derecha. Acá vuelve a cambiar el valor del dominio, este que está a la izquierda y este que está a la derecha. Y en esta posición, cuando los dominios son paralelos, por ejemplo, acá las cosas son paralelas a este, entonces todo este dominio de usamiento, desde acá hasta acá, desde esta charnela hasta acá, las cosas tienen este dominio de usamiento, este valor de usamiento. Y acá, por ejemplo, ¿no? Acá cambia este valor. Desde esta charnela hasta esta, todos tienen el valor de inclinación. Todas las cosas que están acá tienen esa inclinación. Desde acá hacia mi derecha tienen todo el valor de esta inclinación. Y desde acá para acá tienen esta inclinación. Entonces, si quieren, empecemos en esta posición, por ejemplo. ¿No? Puedo empezar donde yo quiera, pero ahí, por ejemplo, le voy a trazar, cómo estarían los estratos, ahí donde está por ejemplo, puedo hacer esto, extender esto, ¿no? En el aire, que alguien me preguntó hace rato, por ejemplo, ¿no? En esta posición. Yo sé que esto lo puedo trasladar acá también. Ahí ven, trasladado a esa posición. ¿No? Y hago trazo una paralela al dato este que está a la izquierda, ¿no? a ese dato, y que pase que nazca en donde está la charnel, empiece ahí el origen de esta línea. ¿No? Entonces lo llevo hasta esta posición así lejos, porque tengo que medir el ángulo, y después, donde está la charnela, trazo una paralela al dato que está acá en SD, ¿no? Que pase por donde está la charnela, y una vuelta que yo haga esto, entonces ahí tengo el ángulo que se me forma para saber la ubicación de la charnela. Entonces tengo que medir este ángulo, ¿no? Y dividirlo en dos. Entonces siempre con el transportador lo coloco en esta posición, ¿no? Y a eso voy a dividir en dos, y voy a colocar la posición de la charnela en donde, cómo sería la tasa axial de esta charnela. Entonces, en este caso, esto tiene casi 92, estaría como en 45, 90, y estaría aproximadamente 10, 20, 30, 40, 45, estaría aproximadamente en esta posición. Lo voy a dibujar con rojo. 10, 20, 30, 40, 45. Y esa va a pasar ahí. Esa va a ser mi traza axial de la primera superficie axial. Y entonces, acá tengo un sinclinal, ¿no? Y entonces, y ahí tengo la posición de la otra traza axial, por ese lugar va a pasar. Entonces voy a trazar una paralela al dato que está a mi izquierda, ¿no? A mi derecha, perdón, y entonces que pase por ese puntito, y voy a trazar una paralela que pase por ahí, ¿sí? Por ese puntito,
Y quedó un poquito arriba, bueno, pero no importa, si no demoro mucho. Y después voy a trazar una paralela al dato que está en SW a mi izquierda, ¿no? Voy a pasar por este lugar. Y entonces ahí, y entonces la posición de la traza axial de la chanela, tengo que dividir este ángulo en dos y debe ser parecido a tal vez a este que está acá, porque me da la impresión esa, ¿no? Voy a colocar esto acá, a ver cuánto mide. No mide aproximadamente 80, 82, entonces sería 40. 10, 20, 30, 40, 40, 40, 41 ahí. Entonces, ahí hago mi traza. ¿Qué pasó? Es que hice mal. Bueno, después cambio la cosita. Y ahí viene mi traza axial, en esta posición. Esperen un segundito, ahora voy a cambiar esto porque acá me equivoqué. El rojo antes de... Entonces, esto había hecho me cambió el rojo. Esto había hecho con celeste, con azul. Entonces, esto viene así. Esto había hecho al principio. Y esto viene a esta posición. Entonces, una hora voy a bajar porque esto está transformando en un lío. Entonces, voy a borrar, simplemente estaba ubicando la... Ahora me cambió esta, no sé por qué. Esta la bisectriz. Entonces, ahora voy a borrar un poco. Entonces, entonces, voy a borrar esta, que fue una línea auxiliar nada más. Hasta, voy a borrar esto también, que es una línea auxiliar. Y esto también, que es una... Esto es una línea también auxiliar. Eso no necesito. Esto ahí. Y ahora, a este contacto que vengo dibujando acá, lo voy a dibujar otro tramito de esta parte. Solamente los contactos se van dibujando entre superficies, este que viene acá, ¿no? Lo voy a dibujar. Entonces, si fíjense en una cosa, ¿no? Que venía con el SD de allá, y me coincide, fíjense que lo curioso de esto, ¿no? Esto viene ahora acá hasta esta posición. No sé todavía. No sé, estoy haciendo como otro color. Y va solamente hasta la bisectriz, hasta ahí. Ahí. Y este contacto que está acá también lo puedo traer hasta esa posición. Miren lo que voy haciendo. Permite
dibujar todas las trazas. Este va a venir por esta posición, va a pasar por ahí, y bueno, no sé hasta dónde va a ir. Va a venir acá. Hasta ahí. Y a este también puedo hacer a ese contacto. Al siguiente, a este que está en el... Bueno, pero este no sé hasta dónde va, ¿no? Que bueno, lo dibujo, después lo voy a acomodar un poquito. Bueno, primero voy a dibujar la diagonal. Entonces, ahora voy a borrar un poco porque está improlijo. Entonces, esto no va. Esto tampoco. Y ven como acá me varió en esta parte me varió el espesor. Acá puse mal esta bisectriz. O sea, esta bisectriz tendría que haber venido un poco más de este lado, ¿ven? Este ángulo es distinto de este. Entonces, ¿por qué me doy cuenta? Porque me ha cambiado el espesor. Pero bueno, pero no voy a estar cambiando todo. Entonces, el valor ese está mal tomado. Y quizás si lo corrijo, por ejemplo, ¿no? Voy a ver si lo puedo corregir. Ese valor angular, esto tendría que venir aproximadamente acá. De nuevo lo vuelvo a tomar porque se ve que lo tomé mal recién. Entonces, esto es que lo tomé mal recién. Es 92, tendría que ser 40 y 45. 45. $25, 10, 20, 30, 40, 45, acá está. Esta bisectriz tiene que estar ahí ubicada en esta posición. La puse mal. Y entonces, ahora borro esto. ¿No? Y ahora se me va a acomodar un poco el espesor. Porque no está bien. Esta es la que tengo que borrar. Esta bisectriz. Entonces voy a borrar esto también. Voy a trazar esto de nuevo. Bueno, pero de esa manera tienen que ir trabajando. O sea que creo que lo pueden hacer de... Entonces, ahora voy a salir con el... Pasar por el Profe, contacto. Sí, profe, yo estaba midiendo acá con mi regla y el primer ángulo que marcamos, eh, el lado izquierdo de la bisectriz tiene 43 y el de la derecha tiene 50. Entonces ahí está la diferencia también de... claro, sí, estoy trabajando mal, porque no puedo medir, me resulta incómodo. Bueno, pero de esa manera tienen que ir trabajando. Lo hago, lo bosquejo nomás ahora así rápido. Y entonces, este, gracias, ¿no? Este, y por acá, por ejemplo, trazo una paralela a esto que vaya así, así, acá. Y, y por este lado, por ejemplo, de continuar un poquito para arriba. Esto vendría así. Y después tiene que bajar con este valor angular de esta manera, pasar por acá. Tiene que bajar así.
El contacto, ¿dónde está el contacto acá? Ahí. Tengo que bajar. Desde acá. Así. No, tengo que ir. Ahí. Bueno, y así voy dibujando. ¿Está? Sí, profe. Acá hay. ¿Sí? Entonces tienen que acomodar bien las bisectrices y los valores angular y los valores de los espesores se tienen que mantener constantes. Si ustedes ven que el valor del espesor le varía, entonces está mal colocada la bisectriz. Y quiero mostrarle esto en los ejercicios. Esto que está acá arriba es un mapa. Entonces, fíjense que lo que yo le había comentado al principio, los valores de los dominios de buzamiento generalmente se mantienen, pero dentro de un cierto rango. Entonces, uno tiene que decir cuánto va a ser ese rango. Por ejemplo, acá hay 8, 10, 12. Acá hay, en este lugar, entonces acá establezco un dominio de buzamiento. Acá hay 18, 17, le ponen 20. Acá le han puesto 10 del valor del dominio todo este, y acá le han puesto 20. Después entonces tengo acá un dominio de 10, un dominio de 20, un dominio de 40, un dominio de 50, y así tengo una serie de dominios. Le quería explicar lo de ver si lo copio y lo llevo a dejo de compartir, lo llevo al Power, y ahí con eso terminamos la clase. Porque me interesa que vean una cosa que es útil para ubicar bien las charnelas, ¿no? La traza axial de los planos de esos kinks. Entonces, en este ejercicio que tenemos acá, lo que le venía diciendo, si uno mira así todos los datos, ¿no? Acá se dan cuenta que es una estructura anticlinal, ¿lo ven? Acá por abajo de la superficie de la Tierra, todos estos datos vienen buzando hacia el oeste, acá está aumentando el buzamiento, y acá se encontraría la parte de mayor curvatura del pliegue. Este es un solo pliegue anticlinal, y entonces, y acá empieza a buzar hacia el este. Entonces, en la parte oeste, cuando nosotros tenemos de... Sí, lo escuchamos. Bueno, entonces acá hay una estructura anticlinal para establecer la posición de la traño de 20, ¿no? Voy a usar un celestito. Entonces, nosotros el valor del dominio de 20 lo colocamos a continuación del valor del dominio de 10, pero lo llevamos para el aire, así. Así. De esta manera, así, ¿no? Y ahí entonces yo puedo ubicar la bisectriz. Siempre a la izquierda del anticlinal, el valor que está a la derecha lo coloco en el aire. Por ejemplo, el valor de 20, el valor de 40 lo llevo al aire. Este tiene 40, al valor de 55 al aire. Este tiene 55, el dato el valor de 45 de acá va para el aire. Y entonces yo voy ubicando la bisectriz. Que tiene 55, al valor de 30, en este punto va hacia el aire. Y este tiene 30, este tiene 5, el valor de 5 va para el aire, y siempre voy con los ángulos. No sé si me entienden lo que les digo. ¿Entienden?
¿Entienden lo que les digo o no? Hola. Me perdí un poco, ¿Me profesor, escuchan? por favor. ¿Cómo? Me perdí, no sé, no entiendo una parte ahí donde usted está explicando. Para siempre en la izquierda de los anticlinales, el valor que está a la derecha, ¿no? El valor que está a la derecha tuyo, suponete el 20 está a la derecha del 10. Entonces el valor de 20 se coloca donde está el valor de 10, pero se lo lleva hacia el aire. A este valor así. Ahí. Y entonces, ahora voy a extender el valor de 10. Y el valor de 10 lo voy a llevar para esta posición. Entonces, ahí yo mido este ángulo y la bisectriz de ese ángulo es esta que está acá. Es como que se prolonga las rectas. ¿Cómo? Como que lo se que prolonga? se prolonga las rectas. O sea, la medida. Este es un dato de buzamiento. El dato de buzamiento de tu derecha de 20 lo llevo hacia el aire, ¿no? Sí. Por encima de la Está bien. superficie topográfica. Y el de 10 queda por abajo. Entonces, una vuelta que yo hago eso, puedo trazar ya tengo el Bisectriz. ángulo y ahí queda mi bisectriz. Sé cuál es la posición de mi bisectriz. Ese es para lograr la posición de mi bisectriz. Acá en 20, el valor de 40 lo voy a llevar hacia la superficie, ¿no? Para que no se haga lío, voy a borrar esto ya un poquito. Esto voy a borrar, ¿sí? Ya han visto cómo se hace esto, ¿sí? Entonces, ahora con el 20, con el que sigue, entonces, con ese que sigue, al valor de 40, ¿no? Lo voy a llevar hacia el aire. Acá. Así. Y al valor de 20 va para abajo de la superficie, así. Mido este ángulo, que el ángulo entre esta línea y esta otra lo divido por 2 y entonces puedo trazar esta bisectriz, ya sé para dónde va esta bisectriz. Entonces, esta bisectriz va por esta posición. Así. Bueno, y eso voy haciendo siempre en la parte izquierda, voy haciendo esto que está acá. Me cambió el color. Y cuando paso al núcleo del anticlinal, los valores que están hacia el este, entonces acá está el núcleo, entre 15 y 5, ven ahí por los valores de buzamiento. Entonces, cuando voy en esta posición, hago lo contrario. El valor del dato que está a mi derecha, de 30, lo llevo hacia abajo. Ahí. Y el valor de 15 lo pongo a partir de este puntito hacia el aire. Ahí. Entonces, mido este valor angular y coloco mi bisectriz en esta posición. Ahí. Entonces, ahí no me equivoco. Pero si tienen duda, tiren una perpendicular por el método de Boux. Por ejemplo, yo estoy haciendo, quiero hacer el método de Boux. Entonces, después lo voy a borrar ahí. Tiro una perpendicular a esta, a este dato, así. Ahí más o menos sería. Y tiro una perpendicular a este dato. Dicen a dónde se une el método de Boux. Ahí. Entonces pongo el centro acá y esto tiene que bajar para acá. Y así voy. De esa manera me voy dando cuenta. Cuando no sepan, tienen perpendiculares a los dominios de buzamiento para ver en dónde se encuentra el puntito. De esa forma uno sabe cómo tiene que ir
método es cómo se tiene que ir prolongando estos datos para un lado o para otro. ¿Está o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Y acá, por ejemplo, cuando hay estos puntos de las trazas axiales de los planos kink se intersectan, entonces el dominio que está en el medio se pierde. Y entonces siempre se continúan con estos dominios, ya con una vuelta que lo trace, y que está acá, y entonces, y ubico la traza de la bisectriz esta, que sería, entonces la nueva bisectriz estaría en esta posición, ahí, para que ustedes sigan construyendo, porque para que aprendan esto, ahí. En que está acá, por ejemplo, ¿no? Ahí se une esta bisectriz, por ejemplo, esta que viene acá, se une con esta que está acá. En esa posición. Entonces, este dominio que está acá lo pierdo y tengo que continuar con este dominio que está acá, así. Acá se me va a hacer un embrollo, pero y tengo que continuar con el dominio de 30, a ver, con el dominio de 5. Es que no puedo trabajar acá. Y entonces a partir de ese puntito, mis dominios van a ser de 5. A ver si me hace la contra esto. Bueno, voy a hacer cortito nada más porque no sé. Y después va a continuar en esta situación, va a continuar el dominio, tendría que ser el dominio de 30, que está acá, bueno. Y de esa manera van, ¿sí? A ver, se pierde y continúa este dominio que está acá. Y de esa manera van a ir completando su perfil así. Entonces, y acá hay que irlo trabajando con cuidadito, con detalle. Eso. No sé si han entendido lo que les quise decir. O sea, hacia la izquierda de mi dibujo, de un anticlinal, siempre los dominios que están a la derecha van para el aire. Y en el sinclinal, perdón, a la derecha, a la izquierda del anticlinal, los dominios que están a mi derecha, acá, el de 20, y acá por ejemplo, el de 10 va para abajo y el de 20 va para arriba, entonces ya sé por dónde va la bisectriz. Cuando me sitúa acá, el de 20 va para abajo, el de 40 va para el aire, y voy ubicando las bisectrices de esa manera. Y entonces, a ustedes le queda todavía, le queda, por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Y acá está el perfil y todo. Entonces, acá en uno tienen los dominios de usamiento. Esto no sé por qué se me fue hacia abajo. Bueno, pero así lo copio. Entonces, vamos allá. Dejamos de compartir y vamos, le muestro lo último y de ahí dejamos, ¿sí? Este ejercicio, por ejemplo, que viene ahora,
Qué pena. Qué pena. ¿Qué puedo hacer? Una cosita. Hay que voy a perder lo de abajo. Bueno, lo pongo en esta posición. Ahí. Entonces, esta bisectriz es esta que está acá. Si la prolongase, por ejemplo, hago esta, las coloco y después la borro. Acá hay 3 dominios de buzamiento. El 1, el 2 y el 3. El dominio de buzamiento 1 tiene valores de 50. El dominio de buzamiento 2 tiene 10. Y el dominio de buzamiento 3 tiene 40. Entonces, este dominio de buzamiento, si lo bajo así suavecito, lo bajo acá, me cae en esta posición, ¿ven? El dominio de buzamiento, este otro me cae en esta posición. Ahí. Bueno, ahora lo voy a borrar, ¿no? Porque era para que sepan nomás cómo lo llevé hasta esa posición. Y entonces, en este punto, hacia la izquierda hay un valor de buzamiento, lo voy a marcar así en celeste, estimando nomás, este buza hacia mi izquierda. Entonces, a partir de este punto en la superficie, marco un valor de buzamiento de 50 y lo llevo hacia acá abajo, ¿no? Supongamos que sea 50. Entonces, y acá, en esta posición. Y fíjense en que acá hay un anticlinal, ¿no? En esta parte. Y después acá coloco el valor de 10 hacia mi derecha. Entonces, el horizontal más o menos 10 grados deben ser ahí, calculo. Ahí. Y en esta posición, ¿no? El 10 vale hasta acá, llega, y a partir de este lugar, ¿no? Tengo un valor de buzamiento de 40 hacia, supongamos que este sea el de 40. Entonces, desde acá no hay problema porque lo que tengo que hacer yo es buscar la bisectriz de este ángulo, ¿tá? De tal manera que esto quede acá, ponerla ahí al valor de la bisectriz. Y en esta posición, esto estoy a la derecha de un anticlinal, entonces el valor este, ¿no? Lo coloco desde este punto hacia mi izquierda. Entonces, para encontrar en qué posición está el valor, en dónde está la bisectriz. Entonces, de trazar una paralela hacia este, de llevar así lejos para que vean, ahí. Y es lo que yo le estaba explicando hace rato. Entonces, ahora vamos a buscar el valor angular de esto, ¿no? Lo vamos a dividir en 2, y una vuelta que lo dividamos en 2, voy a pasar por este puntito, y tengo que dividir en 2. Ahí estaría aproximadamente el ángulo, ¿no? ¿Sí? Un poquito más a la derecha. Un poquito más a la derecha. Sí. Bueno, a ver, ayúdame vos, porque las chicas se silenciaron. Sí. ¿Ahí? Ahí, más o menos, por ahí. Bueno, gracias. Es raro, ¿no? Que las chicas se silencien, les gusta conversar. Y entonces, ya tengo la bisectriz colocada aproximadamente ahí en esta posición. Entonces, voy a hacer ahora.
Por ahí. Entonces, ahora voy a bajar los contactos, todos los contactos que tengo ahí dibujados. Acá tengo un contacto, por ejemplo, lo voy a poner en verde. Entonces, lo voy a dibujar al contacto y lo voy a llevar a la posición que le corresponde, ¿no? Entonces, este contacto va a venir y va a quedar ahí. Este otro contacto va a quedar en esta posición. Este otro contacto va a quedar en esta. Este va a quedar bueno, así van marcando todos los contactos, ¿no? Ah, pero esperen, ¿saben qué? Acá, no, ahí, no, que pensé que había un anticlinal ahí. Entonces, este otro, y este otro, acá. Entonces, todos estos contactos que están voy a borrar esto, lo voy a hacer un poquito más pequeño, para que no los confunda a ustedes. Entonces, esto bueno, lo voy a dejar ahí. Y entonces, voy a dibujar esto en color negro, bueno, negro. Entonces, el contacto este que está acá, este que está acá, lo voy a extender desde esta posición hasta acá. Hay otro contacto. No hay que dejar esto acá, sino voy a dibujar. Ahí este otro contacto que está acá. Voy a dibujar desde acá. Ahí. Entonces, ahora este otro. Ustedes tengan paciencia porque me resulta re difícil hacer esto. Entonces, ahora a este contacto lo voy a extender desde acá hasta acá. A este otro lo voy a extender desde acá hasta acá. A este contacto que está acá lo voy a extender desde acá hasta esta posición. Lo voy a llevar desde acá ahora hasta el otro. ¿Sí? Ahora esto lo puedo traer desde acá, paralelo a este, hasta acá. Ahora este que está, a todos los otros estos que están acá, a mi derecha, ¿no? Los tengo que llevar paralelos. A ver ahí. A este lo tengo que llevar paralelo a este así. Este otro. Acá voy a hacer un poquito de... Este va a venir así. Un poquito, en alguna parte me debo haber equivocado. Y este otro que viene acá va a venir así y va a pasar por acá.
y ahí tengo la transversal de eso que me dieron acá. ¿Me entienden o no? Sí, profe, clarísimo. Va, yo sí me... Bueno, Súper. Sí, profe. Profe, todo bien. bueno, ¿qué pasó que estaba ausente? Te extrañaba, no escuchaba tu voz. Es que estoy en dos clases, profe, la de usted y en la otra. Ah, bueno, bueno, eso sería. Y si no tienen ninguna pregunta, nos estamos viendo la semana que viene. Y bueno, pasen un buen fin de semana y cuídense mucho. Y fue un gusto haber compartido la clase. Igualmente, profe. Igualmente, Bueno, profe, muchísimas gracias. bueno, gracias. No, gracias. Saludos, Un lindo fin de profe. semana. Buen fin Chao, de... gracias. Buen fin de- Gracias, Tomás. Profe. Tomás, No se vayan los demás, que son asistencia. Tomás, Ok. ¿sabes qué? Sí, profe. Este fin de semana tengo que viajar y me voy a ir cerca de Santiago del Estero y no sé, bueno, si tengo suerte voy a regresar el domingo. Y para la semana que viene, en práctica geológica, vamos a dar perfiles, creo que toca ahora, perfiles geológicos, o secciones Sí, creo geológicas, que sí, profe. y de pliegue vamos a dar el método de la isógona de buzamiento y vamos a trabajar con la red estereográfica para ver cómo se encuentran el eje, los planos axiales, todo eso. Trabajando con la red estereográfica estadísticamente.